Buenos días. Hola, A ver, ¿cuál es tu preparación para convertirte en profesor? pues estudié la carrera de Filología Clásica durante 5 años, luego hicimos un CAP, porque el CAP era el curso que te especializaba y te, sobre todo reconocía a nivel pedagógico que podías dar clase, y esa es mi preparación oficial. Vocación total. Vocación total. Perfecto. ¿Y la carrera de magisterio está Sí. valorada en la sociedad a día de hoy? A día de hoy no es una carrera nada reconocida y el profesor además va perdiendo cada vez más autoridad, y eso significa que nuestra vocación, nuestra carrera y nuestra profesionalidad no está reconocida a nivel... ¿Tus compañeros universitarios tenían vocación? Algunos sí y otros no. De hecho, cuando hicimos el CAP fue cuando mucha gente dijo: yo no sirvo para esto, y se retiró de esta profesión. Y claro, la carrera de filología, si no eres profesor no vas a ningún lado con ella, pero bueno, pues fueron por otros derroteros y más de uno lo hizo. Estás hablando del momento en que tú estudiaste. Sí. Ahora, las generaciones que se están marchando a la universidad, ¿tienen vocación por las carreras de magisterio, filología? A ver, en general la gente que se dedica a ser profe lo hace porque le gusta y piensa que sí que tiene esa vocación, pero luego cuando te pones en el día a día en clase es cuando reconocen que pueden haberla perdido, que no la tenían, no estaban suficientemente preparados. Entonces es verdad que los jóvenes de ahora tienen mucha ilusión, pero también se creen que las cosas son fáciles, y bueno, pues es que eso es de vocación. Entonces, un poco la pérdida de vocación, ¿a qué crees que se debe? De los jóvenes, al modelo que ellos han recibido de educación del propio profesor. Es que yo creo que la vocación de profesor te viene cuando estás viéndola en tu propia vida, es decir, en los profesores. ¿Y la falta de vocación os afecta a vosotros que sí tenéis vocación? A los que sí que las tenemos nos afecta. A ver, socialmente sí, pero en el aula no, porque eso se percibe día a día. O sea, cuando está relacionado con que los chicos se te aburren o los chicos se portan mal, es que muchos profesores dicen: a mí esto no me pasa. Entonces uno se cuestiona: ¿por qué a mí no me pasa? Pues porque será que yo todavía transmito, será que tengo vocación, será algo. Y entonces contagia, o sea, no nos perjudica a los que la tenemos, pero socialmente sí, porque socialmente no se reconoce todo igual, siempre va a ser lo malo. Vale. ¿Y cómo crees que podemos mejorar la mala fama que tiene la carrera de magisterio? Vale. Es que eso es socialmente, es porque primero no se pedía demasiada nota a la hora de acceder a estas carreras. Entonces eso para la sociedad ya no es: ah, qué buena carrera, tiene que estudiar, o sea, esa carrera porque necesitaba una media y eso se lo ha dado la selectividad, la universidad. Entonces estas carreras en general, sobre todo la mía, no necesita ninguna nota de corte. La de magisterio ahora ya empieza a tener un 7, pero hasta hace muy poquitos años, con un 5 o un 6, todo el mundo estudiaba magisterio. Quizá por eso es la falta de vocación, porque la gente, de hecho es la triste realidad que ocurre hoy en día, que cuando termina la selectividad dice: ¿qué carrera voy a estudiar? Ah, no, depende, la que me dé la nota. La que me da la nota no es mi vocación, no es la que más me puede gustar. Eso sí que se ha podido ver. Pero ¿cómo podemos mejorar esto? ¿Cómo podemos influir en la sociedad para que deje de pensar así? Pues demostrando que los verdaderos educadores somos los profesores. Con la ayuda de las familias no hay duda, pero a ver, un niño no aprende a leer o a contar, a sumar, y no aprende los saberes de las humanidades si no es porque alguien se los está inculcando, alguien le está enseñando, y ese alguien es la figura del maestro, es la figura del profesor. Por mucho que un padre quiera ponerse a que su hijo aprenda a leer, eso no sería igual. O
La labor docente tiene que ser algo más global y algo que realmente tiene que ser reconocido por el resto de la sociedad. Y ver que nuestros niños están saliendo y son futuros médicos porque ha habido algo ahí que no ha sido un padre y una madre, ha sido un conjunto de profesores los que algo le habremos inculcado para que haya tanto éxito también de estudiantes, ¿no? No solo hay fracaso escolar. Precisamente vamos a tratar ahora el fracaso escolar. ¿Hasta qué punto consideras que el fracaso escolar se debe al alumno por sus circunstancias, por falta de apoyo familiar, por falta de apoyo del profesor? Es verdad que el fracaso escolar viene marcado mucho por la falta de apoyo de los padres, ¿vale? Porque ante todo tiene que haber una disciplina, un hábito de estudio que eso se inculca en casa, son normas cívicas, normas de convivencia y de hábitos y de, bueno, cada cosa en cada momento, ¿no? Pero es verdad que también ahora los chicos tienen muchos estímulos, todo les pierde, ¿no? Hay tanta recepción la que pueden obtener de las cosas externas que, claro, llegas a una clase y tener que escuchar una clase magistral, pues eso ya no va con ellos, evidentemente, pero mucho y mucha ayuda la prestan los padres. En los últimos 20 años ha cambiado el tratamiento del alumno al profesor y del profesor al alumno. Sí, pero también es decir, afortunadamente, porque antes ese respeto, esa distancia que se mantenía con el profesor tampoco era buena. O sea, nosotros estamos casi, fíjate, más horas al día que a lo mejor algunos padres con los alumnos. Y claro que tiene que haber una relación cordial y amistosa. El problema es la falta luego de ese respeto que pueda haber entre el alumno y el profesor. O sea, claro, es que hay niños que hacen de su capa un sayo y esa falta de respeto, esa autoridad, es verdad que la hemos perdido, pero es que tampoco la teníamos que haber adquirido como si fuéramos, no sé, demasiado estrictos, sí. No, pero sí que, claro, ya. Hay un continuo debate, muchas veces político, sobre la libertad religiosa en el aula. Como digo, parece muchas veces político. ¿Realmente los padres están ahí a pie del colegio diciendo, oye, que mi hijo no quiere dar religión, oye, que yo no quiero que... ¿Se nota realmente en el aula? A ver, se nota a nivel de aula porque el padre es el que decide lo que quiere cursar lo que tiene que cursar su hijo, pero hay una contradicción muy clara. Muchas veces es pura parafernalia, porque es que los padres, primero, es como que es muy moderno no estudiar religión, entonces no te lo apuntan a religión, y luego, en un determinado curso, que es cuando empieza la catequesis del niño, porque quieren hacer el gran evento de su comunión, se apuntan a religión, y cuando termina otra vez, ya han hecho la religión, ya han hecho la comunión, vuelven otra vez a apuntarse a la alternativa de religión porque ya al niño no le gusta, suele ser el niño el que empieza a decidir. Entonces, eso sí se constata, que los padres no tienen muy claro una política realmente de creencia religiosa y de querer seguir que su hijo cursara esa asignatura de religión. Entonces hay mucha incoherencia social. Y luego los chicos, además, a nivel de cuando ya tienen edad para elegir, porque son ellos los que mandan siempre de cara a los padres, cuando ya están en secundaria, valoran quién es el profe de religión, quién es el profe de la alternativa, qué voy a hacer en una asignatura que hago en otra. Y entonces, al final volvemos a lo mismo. Si no se inculcan las cosas con una buena vocación, el niño no lo va a valorar jamás y se apuntará a lo que quiera, no por propia convicción, sino porque sea lo más fácil para él. O sea, que está todo, sí, precisamente la religión no es lo que manda ahora mismo, lo hacen por interés. Por influencia de los padres, los deberes se han vuelto un tema muy conflictivo. Ha salido una noticia en el periódico que dice que sería posible implantar una nueva metodología sobre estudiar en casa y en clase hacer los deberes. ¿Crees que esto es posible? ¿Estás de acuerdo? Vale, es que fíjate, es una metodología completamente inversa a la que estamos haciendo ahora, ¿no? Que se supone que nosotros les enseñamos y ellos tienen que practicar un poquito. Claro, es que todo esto ha venido quizá por la carga de deberes, porque parece que es que les cargamos con tantos deberes
que los padres también se ponen de uñas, ¿no? Y dicen, se agobian porque quieras que no, la relación familiar también se deteriora y la falta de calidad, pero por eso un término medio. No sé, yo no entiendo tampoco mucho que sea el chico, el alumno, el que casi viene con la lección aprendida y aquí en clase es cuando le dirigimos o le vamos viendo sus errores y los ejercicios y me parece tan utópica en el fondo que no me la creo. El papel del profesor desaparecería casi por completo. Totalmente, seríamos simplemente meros, no sé, dirigentes de esa operación de deberes de la práctica. Precisamente nos están quitando la parte mejor. Es verdad que la práctica se obtiene haciendo deberes, pero también de otras muchas maneras que sí que se pueden introducir en el aula. Las nuevas metodologías están para eso, para que no sea tanto los deberes puros y duros, sino que haya material interactivo, material que sí que el niño puede también practicarlo en clase. Vamos precisamente y en por casa. Se están implantando sobre todo nuevas tecnologías. ¿Realmente estas tecnologías están mejorando el nivel de los alumnos? ¿Cómo se relacionan con las asignaturas? Sí, eso hay que decirlo, que los medios tecnológicos de los que disponemos nos abren muchísimas puertas que de cara a cualquier asignatura que se está implantando, si no hay esos ejemplos tan vivos como tenemos ahora, esos materiales interactivos, claro que se pierde. Hay que reconocer que tienen cosas buenas. Es verdad que otras cosas se te pueden quedar por el camino. Tanto tampoco puedes abusar de estos medios, porque siempre son como muy esenciales, ¿no? muy pragmáticos y muy resumidos. Entonces, bueno, hay que utilizarlos, pero la clase del profesor, lo que es una clase magistral, lo que es todos esos conocimientos que él tiene, no suplen a la tecnología. Perfecto. Los alumnos aparentemente están menos interesados. ¿Es real esto en el aula? Sí, pero están menos interesados aunque incluso les pongas películas o material digital. O sea, la respuesta siempre es, ¿y a mí esto para qué me va a servir? Ese es el gran problema de todas las asignaturas. Habría que buscar realmente la utilidad. Claro, yo siempre les hago creer que todo tiene a lo mejor un sentido, pero sí que te aporta para cualquier cosa que aprendas, para saber relacionarla en la vida con lo que te vas a encontrar, que no importa exactamente que sea una declinación del latín o la ley de Newton, ¿vale? Que tendrá mucha más utilidad, pero cualquier cosa que aprenden, en el fondo están manejando su mente y están relacionándolo y tiene lógica, y eso se tiene que aprender con un sentido, y entonces es muy difícil buscarles la aplicación a las cosas, pero las hay. Hay materias mucho más prácticas y más aplicadas que otras, y eso es lo que hay que conseguir. Conseguir que si no les hemos convencido porque te va a servir para tu agilidad mental o para tu memoria o para ejercitar cualquier cosa en la vida, te va a servir para aplicarla. Claro, esto se ve muy bien en primaria, porque en primaria todas las cosas que se aprenden se aplican. Empiezas a sumar y lo aplicas en la vida, y vas con dinero y cambias y tienes las vueltas, ¿no? Y todo te lo van a dar y todo tiene aplicación, incluso el lenguaje. Pero claro, cuando ya te pones en conocimientos más de historia, pues es porque eso que es cultura. ¿Y eso para qué te va a servir? Para entender las cosas que... Entonces, ¿cómo podríamos hacer para que los niños se interesaran más? Darles, alguna clase que a ellos les motive, aunque sea gracias a las imágenes de las nuevas tecnologías, para que estén atentos. Porque estoy convencida que con la atención ya ellos captan el interés. El problema a veces es eso, cómo motivarlos, cómo captar su interés. Lo primero es eso, captar el interés de un alumno. En el momento que ya ves que tiene interés por algo, ya es la manera de explicarlo, la manera de enfocarlo, el medio interactivo que les puedas ofrecer. Pero claro, lo difícil es cómo captas el interés. Si el título de entrada probablemente no le sugiera nada. Pero es que esto es así, ¿no? Es que... Bien. Brevemente, ¿cómo son las clases en cuanto a número de alumnos, género, en cuanto a años? O sea, ¿están juntos en el perfil también? Sí. Vale, a ver, las clases son numerosas porque
claro, todo lo que supone más de 15, 20 personas te hace una clase masificada. Y eso, afortunadamente, o sea, desgraciadamente todavía no lo tenemos, porque de 15, 20 empiezas a notar que es un número ideal. El problema son los 27, los 32, los 35. Eso es inviable. O sea, de cara ya a un profesor poder conocer y atender a todos los alumnos es una pena. Esa es la primera triste realidad. Y luego el perfil de los alumnos es que, claro, son muy diferentes, son muy diferentes. O sea, cuando un alumno enseguida te capta la atención, pero es que vamos a la mínima, que ni siquiera le has puesto el título al tema, otros para nada, pero porque son su manera de ser ahora de los alumnos, ¿no? Todo tiene una explicación. Antes deberían de existir igual estos alumnos, pero no tenían título, ¿no? Quiero decir, ahora están los hiperactivos, los que llaman la atención, los que tienen problemas de autoestima. Sí, claro, los hemos tenido todos, pero el problema es ese, que como hay tantos tipos diferentes de alumnado, pues la diversificación es que está ahí, y ese es el problema de una clase. Diversificados, diferentes y encima numerosos. Bien. Nos vamos a olvidar del aula y vamos a pasar a, bueno, si es fácil compaginar la vida familiar con la profesional. Vale. Afortunadamente gracias a los fines de semana, ¿no? Diríamos, si no fuera por el sábado y a veces ni siquiera el domingo. Claro, es mi profesión y quizá lleve más trabajo que otras que sé que hay padres que desenganchan del trabajo, desconectan y ya está, pero bueno, se puede decir que en general es difícil, pero bueno, se consigue, ¿no? La vida familiar es ante todo la primera. ¿Tienes tiempo para actividades de ocio? Para mí, para las mías, Sí. no, ninguna. O sea, mi asignatura pendiente es que desde hace, pues no sé, 6 años o más, pues no tengo tiempo para ir al gimnasio. Y antes sí iba, a lo mejor sacaba más roquillo. No sé por qué. Vale. Es curioso, ¿eh? Y por último, ¿cómo sería una tarde típica de profesora? ¿Has salido? Son las 5 de la tarde, estamos en octubre, noviembre, ¿qué haces? Vale. Pues, vale, todo depende de si tienes que corregir o no tienes que corregir exámenes. Eso ya te llevaría la tarde entera corrigiendo, porque, claro, hay unos horarios que cumplir, hay unos días. No puedes corregir los exámenes al cabo de un mes de habérselos dado habérselos hecho a los alumnos, ¿eh? Sí. Yo en eso soy muy estricta. Si hago el examen, inmediatamente lo tengo que corregir. Pero bueno, vamos a poner que no es época de exámenes y que simplemente estás pensando en el día siguiente, en cómo vas a preparar la clase y qué es lo que te toca dar. Entonces, lo normal es que te dediques a ello. O sea, es tan prioritaria nuestra labor profesional que el día a día es muy importante mantenerlo controlado, porque si no se pierde en el camino la improvisación. Hombre, es verdad que los que tenemos muchas tablas podemos hacerla, pero lo normal es que esa tarde llegues a casa y digas, ¿qué puedo hacer mañana para seguir con el tema, para engancharles más, para abrir este nuevo tema y hacer 1000 cosas que se pueden hacer en el aula? Y no tenemos tiempo. Esa es mi queja. Yo digo, con todo lo que hay en internet, y no tengo tiempo realmente para dedicarme a seleccionar el material que podría traerle a mis alumnos. Entonces, lo dedicamos a eso, pero muy rápidamente. O sea, es como que deprisa y corriendo. Voy a buscar algo porque se me está ocurriendo que voy a hacerle este tema a través de un juego. Y te tiras toda la tarde buscando un juego, porque tienes que seleccionar, porque no es el primero que sacas. Y luego te quedas con la sensación de, madre mía, todo lo que hay, podría hacer en el aula. Pero es que no tienes tiempo de seleccionar. Y ya te digo, renunciando a todo lo que venga una tarde normal, pues no. Es verdad que yo tiro mucho a lo profesional y está por encima de todo la atención a lo que tenga que hacer al día siguiente en clase. Pero si mi hija me reclama, es lo que te digo también, la vida familiar está ahí. Si yo saliera a las 5 de la tarde, bendita hora, que es muy buena, si no hay reuniones ni nada de eso, pues si mi hija me reclama, la clase ya no se puede dar igual al día siguiente, ¿verdad? Sí. Porque no me habría dado tiempo a prepararla. Muy bien, perfecto, pues muchas gracias. Ahí está.